Buena tarde, bienvenidos a esta conferencia de Educación para la Paz. Hoy tenemos el tema la educación como mediador para la paz y la reparación de víctimas desde la educación. Tenemos como invitados a Helman Eslava, Viviana Ábalos, Jennifer Andrea, María del Mar Torres e Isabel Sandoval. Bueno, Helman, ¿a ti qué te parece este tema de la educación como mediador para la paz y reparación de víctimas aquí en Colombia? Pues un tema muy importante, gracias Isa. Pues aquí precisamente les traigo una presentación para hablar al respecto sobre este tema que es tan delicado, como tú dices, pues muy importante. Y la idea pues es que presentarles como tal este análisis que se hace en base pues a un estudio que se hizo, que ya les mostraré bien la referencia en la Universidad de Barranquilla y retomar unas cosas de la Comisión de la Verdad, que es una entidad que se ha encargado de estudiar el conflicto colombiano. Bien, como comentaba Isabel, el tema que hoy nos reúne es educación y conflicto, el maestro en el desarrollo de las experiencias de paz de los niños y niñas en la escuela. Estamos presentes Viviana Ábalos, Jennifer Andrea Guevara, Lisbeth Isabel Sandoval Rosero, María de los Ángeles Torres y quien les habla, Germán Jeffrey Eslava. Este tema, ya como nos comentaba nuestra compañera Isabel, insisto, pues es muy importante, sobre todo pues mm, muy de la mano con las experiencias y los procesos que se están llevando aquí en Colombia por el tema del posconflicto, del posacuerdo, que se ha venido firmando con las guerrillas y los procesos que se han dado posteriormente a a este suceso. Aquí vamos a analizar es simplemente el producto de una investigación que se hizo en Barranquilla, en la Universidad del Caribe, y esa investigación estuvo relacionada con experiencias de los niños que buscaban pues mejorar la práctica de los profesores con relación a la educación para la paz. Y vamos a analizar también algunas situaciones que tienen que ver con la educación y el conflicto respecto al informe de la Comisión de la Verdad. Para empezar, pues en el tema general de educación y conflicto tenemos que pensar qué es educación y qué es conflicto. Para pensar qué es educación, pues tenemos que mirar que es un concepto bastante amplio que tiene diferentes tipos de perspectivas y estas perspectivas atienden pues a unos enfoques que nosotros vimos al inicio del, del doctorado en algunos seminarios, en el de epistemología y el de filosofía. Podemos encontrar que obedecen también pues eh, a unas corrientes filosóficas, están influidos por una idea de ser humano, la idea de ser humano cambia y pues obviamente cambia la perspectiva de educación, corresponde también a depende de qué ideas o fines de educación estemos hablando, de los valores educativos que se resalten, del rol del profesor y del rol del alumno, respectivamente, que es a lo que va a influir. Entonces tenemos un enfoque ontológico que básicamente pues eh, trata pues la idea de ser humano, de desarrollar el potencial del ser humano, llevarlo al acto divino, humanista y cristiano. Tenemos a Tomás de Aquino, a Juan Amos Comenio como representantes. La idea y el fin de ser humano, bueno, la idea y el fin de la educación es llevar una educación integral con los diferentes elementos de la naturaleza, la razón, la fe, para alcanzar la plenitud. Entonces se imparten aquí unos valores, la vida, la familia, el servicio, la fe, el amor, etcétera. Em, el rol del profesor tiene que ver exactamente con formar al ser humano específicamente en esos valores. El rol del alumno en ser autónomo, tiene que buscar el desarrollo como tal, ser corresponsable de la educación. Eh, Mientras que el enfoque práctico ético, podemos decirle pragmatismo, es más liderado o
el trabajo de John Dewey y William James como los más destacados. Aquí pues ya no es tanto con la formación de valores tan altruistas como en el enfoque anterior, sino que se buscan los principios desde la ética que le dan forma al pensar y al actuar del ser humano y se encuentra la verdad en lo subjetivo, lo que sustenta mi forma de ver el mundo. Entonces, el fin de la educación puede verse como que mientras algo te funcione es verdadero. Entonces, em, los valores, también hay unos valores que se imparten, hay un rol del docente que le pone experiencias al alumno, es un guía, es un orientador. El estudiante aquí pues es más libre, es más autónomo, explora, descubre por medio de la experiencia, etcétera. Otros enfoques, tenemos el de análisis del lenguaje, que es más liderado por el Círculo de Viena, que también tiene su idea de ser humano, su fin, etcétera, sus valores, el marxista, que es más crítico, donde pues encontramos representantes, por decir algunos, de Vygotsky, Karl Marx, Paulo Freire, Freinet, etcétera. La filosofía pues tiene que ver con el marxismo. La idea del ser humano es que cada ideología es una concepción diferente del mundo, en gran parte imaginaria, es decir, que no corresponde a la realidad por medio de las ciencias, según Althusser. El ser humano posee una falsa conciencia en la medida en que ve lo aparente. Entonces, por lo tanto, la idea y el fin de la educación es la reestructuración, el desarrollo. Escuela es un aparato ideológico de Estado, hay que develar lo que está en apariencias de los fenómenos, tiene que ser liberadora, entablar diálogos, alcanzar la conciencia de clases, una transformación de la realidad. Entonces, pues adquirir esa conciencia de clases que la que nos habla Freire. Hay una libertad, una conciencia, una transformación de libertad como valores. Obviamente, pues el rol del profesor es más crítico, es más dialogante, buscar la liberación del estudiante, la idea del rol del alumno es cuestionarse, analizar, reflexionar, proponer. Como vemos, pues hay un rol de la educación, hay un concepto de educación que es bastante amplio y vamos pues a apuntarle pues a un enfoque más crítico en este sentido. Obviamente pues para eso hay que también pensar en Freire, aunque nuestro maestro Jorge Flores nos dicen pues en los conceptos que el tema de educación no puede tomarse tan a la ligera. Podemos decir que para Freire, mientras la educación era un proceso de toda la vida, el trabajo, e incluso pues llamaba su proceso de educación liberadora y educación bancaria, pues a la educación tradicional y los procesos que él establó pues con los adultos. También los denominaba educación, pues para nuestro maestro Jorge Flores no es educación propiamente, es una deseducación, por decirlo así. Entonces, básicamente hay una diferencia también en esos conceptos. Lo que nos viene a decir el maestro Flores es que Freire resignifica la noción de educación a partir de proponer un proceso de reflexión, acción, concientización del oprimido. Em, para definir qué es conflicto, vamos a, les voy a presentar un texto tomado de uno de los libros del informe de la Comisión de la Verdad. Procuramos alejarnos de las lecturas simplistas y binarias para escudriñar en el entramado de actores, intereses, objetivos y prácticas que convirtieron la guerra en el escenario diferenciado, dependiendo del momento y lugar. Es importante destacar que de manera muy temprana en el análisis hecho por los comisionados emergió la evidencia de que en el conflicto armado en Colombia no se reduce el enfrentamiento entre aparatos armados ni fue una guerra solamente ideológica. La definición de conflicto como un entramado de alianzas, actores e intereses nos permite observar que las responsabilidades sobre la tragedia que éste representa van más allá de quienes empuñaron las armas y que se extiende como una responsabilidad ética y política y en algunos casos una responsabilidad directa de sectores políticos de todas las ideologías económicos, criminales, sociales y culturales. La guerra que dejó más de 9 millones de víctimas tiene responsables directos e indirectos que deben responder por las decisiones que tomaron, pero también que una responsabilidad de todos los colombianos que hoy estamos llamados a construir una manera diferente de vivir, no solo en el mismo suelo, sino también en una historia compartida.
Creo que es claro. Específicamente hago énfasis en el tema de la responsabilidad compartida, donde no solamente el conflicto hace parte de esa relación que hay entre los actores armados. Como les comentaba, esto tiene que ver con una investigación hecha en Barranquilla sobre algunas experiencias educativas relacionadas con la paz. El objetivo de esa investigación es explorar las experiencias de menores de edad al interior de la escuela e identificar el rol docente frente a los aportes que realizan en los procesos del desarrollo social, emocional y conductual dentro y fuera del aula de clase. Aquí hay un apartado de esa investigación. La metodología que se ejerció para esa em, investigación es una metodología cualitativa de análisis de 48 artículos, entre ellos pues tesis de maestrías también, doctorados, estatutos, decretos, eh, se analizaron para poder sacar los siguientes resultados. Son varios los resultados, entre ellos podemos destacar que el rol docente está permeado por la concepción de infancia, al mismo tiempo de las dinámicas intersubjetivas producto de concepciones en torno a la paz y educación de todos los actores de la comunidad educativa. Entonces podemos decir que básicamente está muy relacionado la concepción que tienen los docentes y los diferentes actores sobre, por ejemplo, qué es la infancia, un concepto que varía con respecto a la historia, con respecto al contexto. No es lo mismo hablar de infancia hoy que hablar de infancia en el Renacimiento, igual en la Edad Media. No es lo mismo hablar de infancia y también al mismo tiempo, hay unas concepciones de los docentes sobre el tema de la paz y la educación, unas concepciones que también varían según el tipo de docente, la formación del docente, la historia del contexto del mismo, y lo mismo aplica para los estudiantes, lo mismo aplica para los actores de la comunidad educativa, y ese tipo de concepciones y de integraciones se van entrelazando y es lo que genera un ambiente educativo particular que hay que tenerse en cuenta al momento de abordar las prácticas educativas. También encontramos la construcción de paz está permeada de prácticas colonizantes que niegan la población y su papel protagónico en la construcción de paz, es decir, que hay que reconocer que también específicamente en el diálogo, cómo este puede de alguna forma abrir procesos que tengan que ver con reparación, con diferentes tipos de métodos, dinámicas, facilitaciones, valga el término en general, em, diferentes tipos de procesos que pueden servir para poder abordar cualquier tipo de conflicto, no solamente como tal en el marco de los procesos de reparación, sino también los procesos que tengan que ver con la interestructuración de la comunidad educativa. El escuchar a las víctimas, en este caso, por ejemplo, con todo el tema de la justicia restaurativa, también ha sido un paso muy importante y que tiene que ver precisamente en este punto porque hay que dejar de lado, como se dice, las prácticas colonizantes, eh, no solamente ver cuál es el papel como tal de los victimizantes, sino perdón el término, de los victimarios, sino también de las víctimas. Las víctimas tienen que ser el centro como tal del proceso eh, de cualquier proceso de paz. Podemos también definir que hay una responsabilidad compartida específicamente en las prácticas educativas que se tiene que tener presente todos los actores que hacemos parte de la comunidad educativa somos responsables de la protección de los derechos de los niños. Y eso es una constante que se tiene que llevar a cabo durante todo el currículo, durante mm, todo el desarrollo del proyecto educativo institucional. En el punto 4, las implicaciones también de estas prácticas educativas para la paz nos lleva a pensar sobre conocer la diversidad de todas las personas que se encuentran en el aula de clase.
y que hacen parte igual de la comunidad educativa. La paz empieza desde abajo, desde las comunidades. Implica conocer la diversidad que habita dentro de la misma población local, donde los roles muchas veces también están impuestos y se encuentran en situaciones complejas. Entonces, el desarrollo como tal de el conocimiento de los contextos hace parte también de las dinámicas de las prácticas para la paz, donde el ser conscientes que hay unos roles que también están afectados o permeados por unas dinámicas de imposición, unas dinámicas de opresión, unas dinámicas que también generan ciertos tipos de violencia, nos permite entender toda la visión compleja que hay en una práctica educativa, en un encuentro entre estudiantes, en una relación entre profesores y estudiantes. También nos permitimos conocer que las dinámicas en la educación rural también son bastante complejas y que en este caso los procesos nos tienen que servir también para ver las limitaciones y potencialidades que se encuentran en estas zonas afectadas del conflicto. Esta práctica nos es fundamental para la construcción de la paz en el contexto territorial. Eh, este tipo de experiencias pueden ser radiografías de las prácticas pedagógicas en diferentes tipos de contextos, pero siempre hay que apuntarle a la construcción de la paz, sobre todo teniendo en cuenta que las zonas rurales son las más afectadas y a veces no, totalmente son los sectores que son los más abandonados por el Estado. También encontramos que las prácticas pedagógicas no deben ser limitadas solo a los espacios educativos, sino que también se deben considerar los saberes y conocimientos que vienen vinculados desde la sociedad y la cultura, puesto que estos se desenvuelven constantemente hacia una orientación con postura crítica, reflexiva y transformadora en un mundo problematizado. Esto retomando a Freire. También hay que procurar no caer dentro de estas prácticas de formación para la paz en comentarios que sean revictimizantes. Aquí hay una anécdota de un estudiante del SENA que se manifestó en el informe de la Comisión de la Verdad. Ella pues contaba que fue en una clase que tuvo en el SENA de Cartagena, donde la profesora dijo que en general, pues Cartagena era una ciudad que no era violenta ni era insegura y que hasta que llegaron los desplazados de Urabá se empezó a volver, valga la redundancia, insegura. Eso pues a ella la afectó porque ella era de esa zona y pues de alguna forma sintió que estaba siendo estigmatizada en ese comentario. Entonces se cae en la revictimización porque no solamente la estudiante al escucharlo se siente estigmatizada, sino que ya viene padeciendo pues el problema del desplazamiento como tal. Entonces ese tipo de comentarios hay que evitarlos. Aquí este punto 7 nos dice que en el trabajo de investigación formación de maestros enfocada a la construcción de paz desde el reconocimiento y la justicia social de Ruiz Martínez y Burgos, se evidencia que los niños, niñas y jóvenes que sufren maltrato en la escuela en las primeras etapas de la vida manifiestan que es un acto válido y lo integran a su personalidad, es decir, que asumen la violencia como normal. Por lo tanto, los actos violentos dentro y fuera de las instituciones educativas influyen en el desarrollo de su personalidad y conducta. Por este mismo motivo, las instituciones educativas necesitan un verdadero proceso de transformación colaborativo y cooperativo para crear espacios de sana convivencia que contribuyan a la construcción de paz, para entender la naturaleza desigual y conflictiva y compleja de la realidad. En conclusión de esa investigación, se dice que la escuela debe generar espacios de aprendizaje significativo, desde un aprendizaje estructurado, retador y propiciador de múltiples estímulos y experiencias para los niños. También se constituye en un espacio para potencializar la construcción de conocimientos y comportamientos que fortalezcan su pensamiento y resolución de problemas. Bueno, eso en cuanto al estudio que, como les venía diciendo, se hizo en Barranquilla sobre los diferentes artículos estudiados con el tema de las prácticas
de educación para la paz en diferentes colegios. Pero entonces acá les voy a presentar algunas conclusiones que también son parte de el informe de la Comisión de la Verdad, que entiendan pues que es un informe que se desarrolló después de un proceso de investigación que llevaron a cabo diferentes comisionados que fueron asignados cuando se creó el acuerdo de paz con las FARC para poder entender el conflicto y en general pues contribuir a la verdad, la justicia y la reparación como tal en el tema del posconflicto. Este informe presenta diferentes tipos de situaciones conflictivas y pues aquí hay que empezar diciendo que la educación física como tal, la recreación y el deporte, yo soy docente como tal de educación física y mi título pues también tiene que ver con recreación y deporte. Son tres campos totalmente diferentes, cada uno con sus propias particularidades, pero acá los vamos a relacionar, ¿sí? Eh, Aquí vamos a relacionarlos y empiezo con una frase de una de las pioneras en impulsar el campo de la recreación en Colombia, que se llama Amanda Lalinde, y dice que la recreación es un arma de doble filo, ayuda a la liberación o contribuye al sometimiento de los pueblos. Y es que básicamente aquí hablando del campo de la recreación, nuevamente de educación física y deporte, que aunque los menciona aquí los tres, insisto en que tienen sus propias diferencias, eh, en los relatos que nos cuentan las víctimas del conflicto, se ve, se evidencia cómo la educación física, la recreación y el deporte no solamente son elementos que ayudan a las víctimas a superar cierto tipo de limitaciones y a desarrollar resiliencia y demás elementos positivos, sino que también pueden ser utilizados para generar más violencia. Pueden ser utilizados con fines e intereses políticos, pueden ser utilizados con fines e intereses eh, que no contribuyan a la paz específicamente. Entonces podemos ver en ese informe diferentes tipos de experiencias en donde, por ejemplo, em, la recreación, el deporte, las artes se pueden utilizar o se ven vulnerados, perdón, eso específicamente como un derecho. Entonces encontramos muchísimos relatos donde se vulnera como tal la educación física, la recreación y el deporte, específicamente el derecho a la recreación, donde pues hay diferentes tipos de relatos como el reclutamiento forzado y las formas de explotación laboral, de explotación sexual, diferentes formas de explotación infantil, donde los roles de los niños se ven alterados, asumen labores como adultos como tal y se vulneran en general todos los derechos, entre ellos, obviamente, sus prácticas deportivas, sus prácticas recreativas como tal. Y vemos que aquí la educación física, la recreación y el deporte entra a ser como un elemento de vulneración en el conflicto. Pero no solamente eso, hay otro tipo de manifestaciones donde la educación física, la recreación y el deporte, eh, a pesar de las vivencias que se pueden presentar, las limitaciones en un conflicto tienden a manifestarse de diferentes formas que son inesperadas. Entonces, podemos ver casos de chicos que practican arte, que hacen deporte, aún en situaciones difíciles y que adaptan esas experiencias a las situaciones y al contexto donde se encuentran. Experiencias lúdicas, de juego, etcétera. Eh, por ejemplo, podemos encontrar casos donde hay en una comunidad que se llama La Balsa, es un corregimiento, y allá esa población básicamente es negra y
hacen unas danzas, unas prácticas de danzas que se llaman jugas, y esos son danzas de liberación, donde las personas forman una rueda, hacen unos pasos como si estuvieran atados en grilletes, y mientras se va desarrollando como tal, esa rueda donde participan todos los que quieran ingresar a esas jugas, en esos festivales, se desarrolla el ritual como tal de liberación y muestran ese espíritu de ansias de libertad en una población que históricamente ha sufrido de esclavitud y que ha sufrido la violencia como tal. Y en este corregimiento ellos cuentan sus líderes como, por ejemplo, en épocas de mediados del siglo XX, a los esclavos se les prohibía celebrar el nacimiento del Hijo de Dios en diciembre. Entonces ellos adaptaban sus fiestas y las celebraban en febrero. No dejaban perder esa tradición, no dejaban perder ese espíritu lúdico, no dejaban perder esa actividad festiva, esa actividad recreativa. Igual la conservan hoy, a pesar de que incluso en esa comunidad, a principios del siglo XX, específicamente en el 2000, sufrieron una masacre por parte de los paramilitares, no solamente los asesinatos de 5 o 6 personas miembros del corregimiento, sino también unas violaciones masivas a las mujeres de ese corregimiento, y los niños que nacían de esas violaciones los estigmatizaban como tal. En ese caso, a pesar pues de los diferentes actos de los que fueron víctimas esa población, fueron o se conservaron diferentes prácticas a través de la historia que se fueron de alguna forma adaptando y que mostraron la resistencia de un pueblo, la resiliencia y las ganas de manifestar su espíritu de libertad. También hay otros ejemplos como tal que están aquí expresados, son varios, pero nos muestra también el caso de una comunidad que se organizó para poder arreglar una cancha de fútbol para poder hacer sus partidos, y la comunidad se de alguna forma estableció unos parámetros, un trabajo en equipo para poder bordear la cancha para que el balón no cayera en una zona minada. Ese gesto provocó cierto tipo de en torno al deporte, por decirlo de alguna manera, en torno a una actividad recreativa, en torno a una actividad que tenía que ver con el esparcimiento de la comunidad. Se generaron diferentes tipos de lazos en una población donde vivían en medio del conflicto y, como les decía, tenían que pensar también en cómo cercar esa cancha porque estaba bordeada de un campo minado. O por ejemplo el caso de los chicos de Benposta. Benposta es un circo que inició en España y allá, para poder salvar a algunos jóvenes que estaban por el tema de la dictadura, eh, fue una iniciativa religiosa. Se presentaron varios jóvenes para poder escapar de las diferentes dinámicas que establecía la dictadura de Franco. Y esa idea o ese modelo de circo de Benposta también se trajo aquí a Bogotá y funciona en Bogotá como tal. Y hay diferentes tipos de víctimas de conflicto que les ha servido la práctica del circo como tal para poder generar diferentes procesos eh, que ayudan como tal a la restauración y a la reparación de las víctimas, de los jóvenes específicamente. Bueno, estas son algunas de las prácticas también recreativas y de deporte que no se ocurren dentro de la escuela como tal, hay algunas que sí,
pero no todas se escapan como tal de las dinámicas em, dentro y fuera de los muros escolares. Como les digo, la educación física, la recreación y el deporte tienen ciertas diferencias y una de esas es que, por ejemplo, en el campo de la educación física nos podemos remitir específicamente a la escuela. No necesariamente en la recreación podemos encontrar prácticas dentro de la escuela. Es más, hay autores que niegan que la recreación se tenga que enseñar en la escuela, sino que también obviamente podemos encontrar prácticas recreativas en el parque, en la plaza, dirigidas por políticas de gobierno, etcétera. También, como les decía, no solamente la educación física, la recreación y el deporte han servido de forma positiva, sino también de forma negativa. Y hay casos donde se utilizaba con intereses que atendían más a la promoción de la violencia. Entonces, podemos encontrar casos, eh, unos ejemplos son el programa de Carabineritos, donde la Policía Nacional hace actividades y juegos para niños y la comunidad, pero los vuelve informantes y objetivos de guerra de las milicias, como ocurrió con la masacre de los patrulleritos. En esta masacre asesinaron a 6 chicos que se movilizaban en una patrulla de la policía que estaba haciendo parte de ese programa, esos programas cívicos con fines sociales de la policía y del ejército que buscaban pues acercarse a la comunidad, pero que al mismo tiempo utilizaban como inteligencia. Entonces, el payasito, el recreador, el policía que hacía los juegos, se acercaba a los niños, les preguntaba cosas durante las dinámicas, que si veían a alguien sospechoso, que si conocían tales personas que fueran guerrilleros. Buscaban de alguna forma volver a los niños informantes y eso los volvía a ellos vulnerables, y pasó esa masacre y pasaron muchas más situaciones que pusieron en riesgo la vida de los niños por ese tipo de prácticas, que enmascaradas dentro de la recreación, enmascaradas dentro de prácticas deportivas, enmascaradas dentro de prácticas artísticas, ponían en riesgo a la población por intereses políticos, intereses bélicos. También habían unas jornadas, por ejemplo, unos campamentos que organizó las FARC, donde en Medellín, en la operación, previos a la operación Orión, donde por medio de actividades de danzas y por medio de diferentes tipos de actividades artísticas, las usaban como gancho para reclutar. Igual hicieron campamentos donde citaban niños, donde citaban adolescentes, y en esos campamentos, aparte de hacer las dinámicas propias de los campamentos, los utilizaban para reclutar también. En las comunas de Medellín, este territorio fue bastante conflictivo. Por un lado, pues previos a la operación Orión, donde los soldados eh, se tomaron en general el lugar, hubo pues varias incursiones, pero por ejemplo en el caso de la operación Orión es muy polémica por el tipo de intervención que se hizo en alianzas con paramilitares. Y también hay registros de que en dentro de esas dinámicas bélicas, los profesores de educación física que daban clases en los colegios relegaron esa labor a los militares. Los militares durante la ocupación, en el tiempo de esa operación, daban las clases de educación física. Y así hay muchísimos casos más donde la educación física, la recreación y el deporte servían para los fines que tenían que ver con la promoción de la violencia. Aquí pues está el caso, los casos que ya les comentaba, las labores de inteligencia y las campañas cívico-militares, etcétera. La masacre de los patrulleritos que ocurrió en Algeciras, Huila.
Aquí ya nos habla de la sentencia de Freddy Alonso Pulgarín, en donde se conoció que un grupo de milicias guerrilleras llamado CAP entre 1996 y el 2002 en los barrios de la Comuna 13 del Medellín, pues hacían reclutamientos a través de grupos culturales, específicamente el de danzas. Y como les comentaba, por ejemplo, en 1991 las FARC organizó un campamento en San Eduardo, en Boyacá, para poder reclutar personas. Aquí están las referencias, como les digo, el estudio de Barranquilla y los relatos de la Comisión de la Verdad. Muchas gracias. Muy bien, Gelma, gracias por ese recorrido histórico de la educación en Colombia. Tenemos una compañera que es docente en México, no sé si ella nos quiera compartir un poquito de su experiencia allá, pero para aportar un poquito en lo que tú acabaste de mencionar, la educación desempeña un papel crucial como mediador para la paz y la reparación de víctimas al promover la reconciliación, la memoria histórica, el empoderamiento, la prevención de la violencia y la inclusión social en contextos de conflicto y posconflicto. ¿A través de qué? Pues a través de la prevención de la violencia con los estudiantes vamos a lograr que las siguientes generaciones no tengan tanta violencia, no sufran tanta violencia como en estos tiempos. Mi pregunta para ti es la siguiente. ¿Tú crees que la metodología que un docente aplique en X o Y región la puede aplicar para las demás regiones? ¿Le vaya a funcionar? ¿Esa es para mí o Viviana? ¿Es para Viviana? Eh, para los dos, si quieren. Mm, gracias. No sé si Viviana, primero, de lo primero que nos comentaba Isa, no sé si Viviana tiene algún comentario con respecto a a su experiencia desde México y ya responderíamos la pregunta de Isa. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Yo solamente quiero agregar que estoy de acuerdo que uno de los factores del docente, que lo que tenemos los docentes, ya sea en México o en cualquier parte de Latinoamérica, tiene mucho que ver en el área en donde nos desempeñamos. Y es que pareciera que en un mundo de violencia y dificultades, sus posibilidades de un estudiante cada vez son mínimas. Y el gobierno, en lugar de ayudarlos a salir de eso, a lo que estoy escuchando en la exposición de Helman, el mismo gobierno hace actividades para hundirlos más y no poder salir de esa situación. Y es que pareciera que hoy en día esos valores cada día se van perdiendo más y lo estamos tomando más como una manera de normalizar la guerra, normalizar todo ese ambiente negativo. En lugar de ayudar con el deporte, ¿qué es lo que hacen? Ok, ponemos equipos deportivos, pero es para que sean nuestros chivos expiatorios y nos traigan información de las áreas más difíciles, que a lo mejor el gobierno teme mandar a su ejército y que lo que hace prefiere mandar a niños inocentes. Esa es mi aportación. Así es, Vivi. Vivi, la misma pregunta para ti. ¿Tú crees que la metodología de enseñanza-aprendizaje que se aplique para X o Y región en pro de la educación, de la paz para la educación, se puede utilizar en cualquier región que va a funcionar? No creo que funcione para todos, porque cada va a variar. Por ejemplo, si estamos hablando de México, no es lo mismo lo que se vive en una área rural a una área urbana. No podemos tratar a un niño de la ciudad igual que un niño que vive en las montañas, que vive en regiones que a lo mejor no tienen toda esa información que a lo mejor el niño de ciudad tiene o todos esos medios que el niño de ciudad tiene. Así que creo que varía. No podemos tratar la misma metodología. Tiene que ser flexible. Así es la diversidad de los contextos, ¿no? Sí, así es. La Así idea es. precisamente es que entendamos que cada
contexto es diferente, es particular, tiene sus propias necesidades eh, como tal y sus propias particularidades. Jennifer va a hacer una intervención. Adelante, Jennifer. Jennifer, te escuchamos. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escuchamos. Perfecto. El punto número 2 que estabas exponiendo, que la construcción de la paz está permeada de prácticas colonizantes que niegan a la población y su papel protagónico en la construcción de la paz. Entonces, considero que ahí hay dos aspectos importantes que desde cualquier ámbito de sitio donde se encuentra ubicadas las escuelas hay que retomar, no importa si es urbano y es rural, pero es la integración de la comunidad, de esa parte de gestión comunitaria dentro de todo lo que es la labor educativa. Eso por un lado. Y en un segundo instante, teniendo en cuenta específicamente la parte del conflicto armado que tú hablas en Colombia, es el abandono que se tiene de las áreas rurales desde el mismo gobierno nacional, porque cuando hablamos de recreación y deporte, creo que justamente esa es una de las debilidades que se tiene y por eso se presentaron tantos de estos casos como los que tú mencionas, en los que la gente queriendo participar en actividades que lleven a la recreación y al deporte, se unían a estas campañas que venían haciendo los diferentes estamentos de la fuerza pública y caían pues siendo chivos expiatorios en parte de mucho del conflicto que se estaba viviendo en las regiones. Considero que esos son dos puntos fundamentales que se deben trabajar. Primero, desde la escuela, es trabajar de la mano con la comunidad, para la comunidad, teniendo el contexto. Y segundo, que espero que en algún momento, sea quien sea que esté en el gobierno, de una mirada a las áreas rurales y a la promoción del deporte y la recreación, ya que esto en las veredas no funciona, no llega, no está siendo asequible. Gracias, compañeros. Vale, muchas gracias, Jennifer. Bueno, no sé quién más desea hacer alguna otra pregunta o intervención. María está alzando la mano. María. Sí, muchas gracias. Bueno, sí, reforzando lo que ustedes están comentando, tienen toda la razón. Nosotros acá desde la ciudad, yo vivo en la ciudad de Bogotá, en la capital de Colombia, y pues acá la información que nos llega es algo un poco trastornada, en donde a nosotros nos están dando la visión de que las personas, las familias que son desplazadas forzosamente de sus territorios, tienen un derecho a una reunificación familiar, que tienen derecho a soluciones definitivas programadas por subsidios que ofrece el gobierno, ofrece el gobierno también mejoras de vida, también reciben una ayuda humanitaria, reciben una asistencia, reparación integral, reciben también dentro de la ayuda humanitaria alimentación, artículos de aseo, bueno, todo lo que se necesita para su desarrollo normal. También reciben unas ayudas para víctimas, la reparación de víctimas, y también tienen muchos beneficios para poder acceder a la educación, bien sea escolar o universitaria. Entonces, pues también como ver esa otra parte donde nosotros vemos que así como también se propicia la guerra, a nosotros también nos dicen que el gobierno está generando espacios para reparar y no abandonar a estas familias. Ese sería como lo que quisiera aportar. Muy Vale, bien, María. gracias. Sí, ¿Deseas decir algo Isa. más? Ah, bueno. No, pues me parece que esta conversación se tornaría muy larga porque hay muchísima tela por donde seguir cortando, cada uno desde su punto de vista, desde su región. Por ejemplo, eh, acá donde yo vivo en el Cauca, hace una semana, mm, unos indígenas estaban defendiendo a un joven,
a un niño que se lo quería llevar la guerrilla. Y por ahí empezaron y se formó una pelotera brutal y ahí le tocó intervenir al gobierno y entonces nos dividimos todos y terminamos en más conflictos. Por eso necesitamos en este momento sentarnos a las mesas de paz y continuar con ese legado, porque no es posible que por una persona u otra que no quieran dialogar, no quieran seguir adelante, no podemos retrasar todo esta o sea, no podemos dejar que esta violencia siga y siga y siga. Nosotros como docentes a través de la educación debemos tratar de que esto mejore. Se nos está acabando el tiempo, muchachos. Entonces, muchísimas gracias por haber participado de esta conferencia. Les agradezco mucho. Espero volvernos a encontrar en otro espacio. Muchas gracias, Muchas Isa, y muchas gracias. gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Gracias, buen día. compañeros.